Este video tiene como objetivo revisar algunos de los conceptos tratados en la clase 4 de teoría para luego utilizarlos en la resolución de algunos de los ejercicios presentados en la práctica. Revisaremos conceptos como coordenadas de un punto. Un punto resulta particular si se lo toma con respecto a un sistema de referencias. Es decir, si queremos hablar de un punto en particular y que éste quede perfectamente definido, es necesario establecer previamente un sistema de referencia. Recordemos que un sistema de referencia está formado por una base de vectores y un punto fijo llamado origen. Si recuerdan, en la clase número 3 se definió lo que es una base de un espacio. En el caso de que el espacio fuese el plano, la base estaba formada o se decidió que se definió como un conjunto de dos vectores no paralelos ni nulos. En el caso de B3, la base sería un conjunto formado por tres vectores no nulos y no coplanares. En nuestro caso, por ejemplo, si trabajamos en el plano de la hoja, podemos tomar el conjunto formado por los vectores U y B, siendo U y B vectores no nulos ni paralelos. Luego entonces el conjunto formado por esos vectores es una base de este plano. Decimos que es una base porque si tomamos otro par de vectores formarían otra base, siempre y cuando esos vectores cumplan con las condiciones ya decididas, que fuesen no nulos ni paralelos. Ahora, si tomamos el conjunto formado por el punto fijo llamado origen y esos dos vectores U y B, a este nuevo conjunto lo denominamos sistema de referencia. Es decir, tendremos los dos vectores, como dijimos, no nulos, no paralelos, y ese punto llamado origen. Teniendo en cuenta ese sistema de referencia, un punto del plano puede determinarse en forma única, dando un vector con origen en O, en ese punto fijo, y extremo en el mismo, o sea, en el punto P. A ese vector lo denominamos vector posición. O sea, un vector posición es aquel que tiene su origen coincidiendo con ese punto fijo u origen del sistema de referencia. Y su extremo estará dado por un determinado punto. Luego, ese punto quedará definido por lo que llamamos coordenadas del mismo, que serán esa x1 y esa x2. Utilizando ese mismo gráfico podemos hablar de las componentes de un vector. El vector x, por ejemplo, lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Esa es una forma de expresar ese vector, como combinación lineal de los vectores de la base. Es decir, un vector x puede ser escrito como la suma de dos vectores. Y a su vez, cada uno de esos vectores surgirá del producto de un escalar por uno de los vectores de la base y otro escalar por otro de los vectores de la base. Es decir, en este caso, el vector x será igual o surgirá de la suma entre dos vectores. Un primer vector, que es el producto entre un escalar x1 por el vector u de la base y un vector o un segundo vector que surgirá de la multiplicación entre el escalar x2 y el otro vector de la base. A esa forma de escribir ese vector se la denomina expresión cartesiana. Luego tendremos otra forma que en muchos casos puede resultar más práctica, es más breve, que es la expresión analítica de un vector y que es el vector, el nombre del vector, una flechita, ya no colocamos el signo igual, una flechita y luego un par ordenado de dos escalares. Esos escalares serán aquellos por los que nosotros tenemos que multiplicar a los vectores de la base para obtener el vector, por una combinación lineal, el vector dado. Es decir, esos dos escalares
son lo que en el punto eran las coordenadas de ese extremo. Bueno, ahora los vamos a llamar componentes del vector. Es decir, tenemos dos formas de escribir un vector. La expresión cartesiana como una combinación lineal de los vectores de la base, o la expresión analítica, que simplemente se hace a través de un par ordenado. Los dos números o escalares que forman ese par ordenado van a ser las componentes del vector, que a su vez son las coordenadas del punto extremo del mismo. Otro detalle importante es que si bien nosotros podemos trabajar con cualquier base, normalmente, o con cualquier sistema de referencia, normalmente trabajamos con lo que se llama una base ortonormal, es decir, se prefiere en general emplear una base llamada ortonormal. En lugar de tomar, por ejemplo, en el caso del espacio, que necesitaríamos 3 vectores no coplanares, cualesquiera, acá se toman 3 versores, es decir, recordemos que los versores son vectores de módulo 1, y además de ser 3 versores, que serán no coplanares, pero además le ponemos otra condición más, y es que sean perpendiculares de A2. A esos versores los vamos a simbolizar IJK en ese orden para el espacio ordinario, y los llamaremos versores fundamentales. Luego el sistema de referencia con el que trabajamos entonces es este. El punto fijo, que vamos a llamar origen de este sistema, y luego los 3 versores o vectores unitarios, perpendiculares, no coplanares por supuesto, y perpendiculares de A2, es decir, el versor I perpendicular al J, el versor J perpendicular a K y el versor K perpendicular a E. Ahora sí, ya fijando este sistema de referencias como el que vamos a utilizar de aquí en más en el resto de la práctica, podemos abordar lo que es el ejercicio 17.1. El ejercicio 17.1 pide representar los siguientes vectores en R3. El primero de los vectores es el vector A, cuyas componentes van a ser 3, 0, 0. La primera de las componentes está relacionada con el versor I, que está contenido en el eje X. La segunda componente está relacionada con el versor J, que está contenido en el eje Y. Y la tercera componente con el versor K, que está contenido en el eje Z. Tenemos nuestro sistema de referencias. Acá cabe aclarar que cuando dibujamos el sistema de referencia tenemos los 3 vectores y a su vez las rectas que contienen a esos vectores. Y las vamos a llamar ejes. El eje X será una recta que contiene el versor Y. El eje Z es una recta que contiene el versor K. El eje Y es una recta que contiene al versor J. Tomamos como los 3 son 3 rectas, esas rectas van a tener ese punto en común, que es ese punto fijo que llamamos OR. Ese punto divide a cada una de las rectas en 2 semirrectas. La semirrecta que contiene al eje Y y que tiene el mismo sentido que ese versor Y es la que vamos a utilizar para representar los valores positivos. La semirrecta que tiene sentido opuesto a ese versor I será la que utilizaremos para representar las primeras componentes cuando éstas tengan signo negativo. En este caso tenemos entonces un vector de componentes 3, 0, 0. Cuando un vector tiene 2 componentes nulas, ese vector va a estar contenido siempre en uno de los ejes coordenados. Si la componente no nula es la primera, este vector estará contenido en el primer eje o en el eje X. Por lo tanto, sobre este eje X, a partir del origen, tomaremos 3 unidades en el mismo sentido que tiene el versor Y, porque es positiva la componente, y allí representaremos el vector A. El segundo es el vector 0, 0, menos 2. También tiene 2 componentes nulas. Por lo tanto, este vector estará contenido en uno de los 3 ejes coordenados. Como la componente no nula es la tercera, estará contenido en el tercer eje coordenado, que es el eje Z.
pero en la semirrecta que tiene sentido opuesto al del versor K, por ser signo negativo. Por lo tanto, a partir del origen, en sentido opuesto a K, tomaremos 2 unidades y representaremos el vector B. El tercero de los vectores es un vector que tiene 2 componentes no nulas. En ese caso, ese vector ya no va a estar contenido en uno de los ejes coordenados, pero sí en uno de los planos coordenados. Como las componentes no nulas son la primera y la segunda, ese vector estará en el plano determinado por X e Y, que son los primeros ejes coordenados. Por lo tanto, sobre el eje X marcaremos 3 unidades, sobre el eje Y en sentido opuesto al versor J marcaremos 4 unidades y luego, por el extremo de esas 4 unidades, trazaremos una paralela al eje X. Y por el extremo 3, marcaremos luego una paralela al eje Y. En la intersección entre esas 2 paralelas, tendremos el extremo del vector que estamos buscando representar, que es el vector C. Siguiendo con estos ejercicios, ahora tenemos que el vector es el vector D, que es el 0, 2, menos 5. Nuevamente tiene 2 componentes no nulas, estará contenido en uno de los planos. Como es la segunda y tercera componentes, las no nulas estará contenido en el plano YZ. Por ello entonces, sobre el eje Y vamos a marcar 2 unidades, sobre el eje Z, pero en sentido opuesto acá, marcaremos 5, y luego, a partir del 2, una paralela Z, a partir del menos 5, una paralela a Y. En la intersección entre esas 2 paralelas tendremos el extremo del vector D que estamos buscando representar. Otro de los vectores es el vector E, nuevamente con 2 componentes no nulas. Como son la primera y la tercera, estará contenida en el plano XZ. Marcaremos la primera componente sobre el eje X, pero en el sentido opuesto al versor Y. La segunda componente es nula. La tercera componente la vamos a marcar en el eje Z y luego, por el 1 negativo, una paralela al eje Z. Por el 4, una paralela al eje X. En la intersección entre ambos, tenemos el extremo del vector E. Finalmente, tenemos ahora el vector F para representar. Aquí ninguna de las componentes es nula, por lo tanto, este vector no estará contenido en ninguno de los planos coordenados y en ninguno de los ejes coordenados. Tendremos que en el eje X representar el 2, en el eje Y representar el menos 3, en sentido opuesto al versor J, y en el eje Z el 6. Luego trazaremos a partir del 2 una paralela a Y, a partir del menos 3 una paralela a X, obtenemos un punto de intersección, y a partir de él una paralela al eje Z con 6 unidades. Ese será el extremo del vector F que buscamos representar. En este siguiente ejercicio, que es la parte 2 del ejercicio 17, tendremos que, a partir de un gráfico, indicar las componentes de los vectores que ya están graficados. Por ejemplo, este es el sistema de referencia en el que tendremos representado gráficamente el vector A. Ese vector se encuentra contenido en el eje Y, por lo tanto, tendrá 2 componentes que serán nulas. Primera componente y tercera componente. Ese vector A tendrá esta forma: primera componente 0, segunda componente A sub 2, tercera componente 0. Teniendo en cuenta que esa componente A sub 2 debe ser distinta de 0, porque si fuese 0 sería el origen, y además tiene que ser
positiva porque se encuentra en el sentido positivo de ese eje Y. Otro de los vectores es el vector B. Ese vector B está contenido en el plano XY. Por lo tanto, una única componente tiene que ser nula, que en este caso es la tercera componente. Por lo tanto, ese vector B será un vector de componentes. B sub 1, B sub 2, 0, siendo B sub 1 distinto de 0, B sub 2 distinto de 0 y tanto B sub 1 como B sub 2 positivas. El tercer vector es un vector C. Ese vector C también está contenido en un plano coordenado, que es el plano XZ. Por lo tanto, una única componente será nula, la segunda. El vector de forma C sub 1, 0, C sub 3. C sub 1 tendrá que ser distinto de 0, C sub 3 distinto de 0 y tanto C sub 1 como C sub 3 positivos. Bueno, en este ejercicio el vector va a ser el vector D. Como este vector está contenido en el plano YZ, tendrá una componente que será nula, que es la primera de ellas. Por lo tanto, el vector D tendrá la forma 0, D sub 2, D sub 3, siendo D sub 2 y D sub 3 distintas de 0 y positivas. Otro de los vectores es el vector E. Este vector no está contenido en ninguno de los planos coordenados ni en ninguno de los ejes coordenados, por eso ninguna de sus componentes será nula. La forma de este vector será vector E de componentes E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Las tres tienen que ser distintas de 0 y las tres tienen que ser positivas. Hasta el momento, todos los vectores fueron vectores posición. Es decir, el origen del vector coincide con el origen del sistema de referencia. El nuevo vector es el vector PQ. Este no es un vector posición, es decir, su origen es el punto P, no coincide con el origen del sistema de referencia. Tenemos entonces su vector, su punto origen y su punto extremo. Su punto origen es el punto P, su extremo es el punto Q. Del punto P tendremos sus coordenadas 0, porque el punto P está contenido en el plano YZ, P sub 2 y P sub 3. Del punto Q también tendremos sus coordenadas 0, porque está contenido en el plano YZ, Q sub 2 y Q sub 3. Para hallar las componentes del vector PQ, de acuerdo con lo que se vio en la clase teórica, tendremos que restar las coordenadas de los puntos extremo y origen, es decir, las coordenadas del punto Q menos las coordenadas del punto P. Para obtener la primera componente del vector PQ, restaremos la primera coordenada del punto Q y la primera coordenada del punto P, en ese orden. Para obtener la segunda componente del vector PQ, restaremos la segunda coordenada del punto Q menos la segunda coordenada del punto P, siempre en ese orden. Y para obtener la tercera componente del vector PQ, restaremos la tercera coordenada del punto Q menos la tercera coordenada del punto P, siempre en ese orden, es decir, primero las coordenadas del extremo y en segundo lugar las coordenadas del origen. ¿Cómo? En este caso, la tercera coordenada de P3 y la tercera coordenada de P y la tercera coordenada de Q son iguales y la segunda coordenada de P y la segunda coordenada de Q no son iguales, vamos a obtener que el vector PQ tendrá como forma primera componente nula, la segunda será la resta entre Q2 y P2 y la tercera nuevamente será nula. Esto es porque este vector es un vector paralelo al eje Y. En este ejercicio, ejercicio 21 de la práctica, tenemos, dado los puntos P de coordenadas 2, 6, Q de coordenadas 1, 3 y R de coordenadas 3, menos 1, encontrar las coordenadas de un cuarto punto, punto S, de manera tal que se verifique que el vector PQ sea igual al vector RS.
En primer lugar, vamos a determinar las componentes de esos dos vectores. Para determinar las componentes del vector PQ, de acuerdo con lo que se vio en la teoría, teniendo las coordenadas del extremo, que es Q, y las coordenadas del origen, que en este caso es P, tendremos que restarlas. Es decir, para obtener las componentes del vector PQ. Para obtener la primera componente del vector PQ, restaremos la primera coordenada del punto Q menos la primera coordenada del punto P, es decir, 1 menos 2. Y para obtener la segunda componente del vector PQ, restaremos la segunda coordenada del punto Q menos la segunda coordenada del punto P, es decir, 3 menos 6, obteniendo el vector PQ de componentes menos 1 menos 3. Para obtener las componentes del segundo vector RS, vamos a proceder exactamente de la misma manera, pero como del punto S no conocemos sus coordenadas, las llamaremos S1 y S2. Y luego, el vector RS tendrá, su primera componente será la primera coordenada del punto S menos la primera coordenada del punto R, es decir, S1 menos 3. Y la segunda componente de RS será la segunda coordenada del punto S menos la segunda coordenada del punto R, es decir, será S2 menos 1. De allí el S2 más 1 que se observa en la pantalla. La condición que se tenía que verificar era que los dos vectores fuesen iguales, es decir, PQ igual a RS. Si los escribo por sus componentes, calculadas previamente, el vector menos 1 menos 3 tiene que coincidir con el vector S1 menos 3 y S2 más 1. Dos vectores son iguales cuando sus componentes correspondientes son iguales, es decir, la primera componente del vector PQ tiene que coincidir con la primera componente del vector RS. O sea, menos 1 tiene que ser igual a S1 menos 3. Y la segunda componente del vector PQ tendrá que coincidir con la segunda componente del RS. O sea, menos 3 será igual a S2 más 1. Quedan dos pequeñas ecuaciones y de ellas podremos obtener las coordenadas que estamos buscando. S1 será menos 1 más 3, es decir, S1 será igual a 2. Con respecto a la otra coordenada, menos 3 menos 1 es igual a S2, S2 vale menos 4. Con lo que entonces el punto S que estábamos buscando será el punto de coordenadas 2 menos 4. Quedando entonces resuelto el ejercicio, si nosotros a esas coordenadas las reemplazamos en la igualdad que hemos planteado, la misma tiene que ser verificada y efectivamente lo es por los valores 2 y menos 4, quedando entonces el ejercicio efectivamente resuelto.